Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bueno, agradecer la asistencia a todas las personas que se han acercado aquí a la sesión de hoy de las 20 jornadas, son ya muchas. Agradecer, pues como siempre, también a los organizadores y toda la gente que ha estado implicada en la organización, porque es complicado, creo yo, y requiere un esfuerzo, pues organizar este tipo de actos que creo que son muy necesarios. Bueno, hoy vamos a hablar de franquismo, de la lucha antifranquista y también pues de la represión, porque son pues, las dos caras de una misma moneda. Una lucha contra el franquismo que, bueno, que como sabemos pues se llevó a cabo desde muchos ámbitos, desde el ámbito del trabajo, desde la lucha sindical, desde el ámbito cultural, el político, desde el activismo social, desde el ámbito estudiantil. Bueno, diferentes luchas que confluían todas en ese deseo de acabar con un régimen autoritario que se había construido pues sobre los muertos de la guerra civil. Un dictador que es verdad, es cierto que murió en la cama, pero no es menos cierto que el futuro planeado por los herederos del régimen pues al final no resultó ser igual que el que deseaban, quizás no resultó ser como ellos deseaban. Es verdad que se ha utilizado mucho el concepto régimen del 78, un concepto que yo creo que cuando aparece pues está muy marcado por el contexto del 15M y esa voluntad de renovación, que vendría entre otras cosas a describir lo que se percibía como insuficiencias del actual sistema democrático en el ámbito del sistema político, la monarquía, la república, en la articulación y en la no depuración de ciertas instituciones del Estado. Por lo tanto, todos tenemos en mente pues, la justicia, las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las relaciones Iglesia-Estado, bueno, todos estos temas pendientes, seguramente insuficiencias que podemos compartir. Pero igual a veces también pienso, es una opinión personal obviamente, pero se ha trazado, bueno, se ha utilizado un trazo grueso para analizar históricamente la transición. Porque es verdad que muchas reivindicaciones de entonces aún siguen siendo pertinentes. No es menos cierto que esta noción de régimen del 78, en cierto sentido, hurta a toda una generación, muchos y muchas presentes aquí, pues hurta su historial de lucha, hurta también sus sufrimientos, sus padecimientos por la represión y, por qué no decirlo, le roba también por sus victorias, aunque fueran parciales. Si después de todo había sido inútil, si nada había tenido sentido, si no se había logrado nada, si no había habido ningún fruto, pues todo había sido en vano. Y bueno, yo no creo que fuera así. En cualquier caso, estamos en un momento claro de avance de la ultraderecha y el fascismo en sus variadas formas y apariencias, y creo que es momento para recordar el pasado. Creo que estas jornadas tienen que servir para eso, para recordar entre otras cosas lo que era y lo que es una dictadura. Y más aún pues una dictadura como la dictadura franquista de casi 40 años, construida sobre la represión y siempre con el recuerdo de una guerra civil sin cuartel. Una dictadura, como decía, sostenida en la represión, en esa memoria traumática, pero también en el usufructo. Claro, un régimen no puede sostenerse durante tantas décadas únicamente sobre la represión, ¿no? Detrás de la dictadura había toda una cadena de intereses, de intereses de diversa índole, que fueron esa argamasa de la dictadura. Desde la historia se analiza la represión, se analiza las víctimas, se intenta descubrir a los verdugos, pero yo creo que habría que iniciar también el análisis de los usufructuarios, ¿no? De todas aquellas personas que se beneficiaron del régimen y que pues de una manera u otra pues contribuyeron a su mantenimiento. Bueno, como decía, voy a ser muy breve, voy a acabar ya. En estos tiempos de banalización de la dictadura conviene recordar lo que en realidad fue,
conviene por eso traer a la memoria pues, siniestras palabras como la Brigada Político-Social, los grises, el TOP. Conviene recordar palabras siniestras como torturas, arbitrariedad, cárcel, clandestinidad, miedo, etc. Pero también habría que recordar otras palabras, ¿no? Habría que recordar también esperanza, lucha y dignidad y solidaridad, porque creo que es importante también recordar ese aspecto. Bueno, hoy contamos, para hablar de estas cosas, pues contamos con Adolfo Burriel, que iba a venir, pero bueno, se encontraba indispuesto, entonces ha venido Sofía, que va a leer un texto de él sobre el Tribunal de Orden Público. Está también Miguel Ángel Zamora y Félix Matute. Bueno, yo creo que son conocidos por todos vosotros y vosotras, pero bueno, tengo que hacer un breve resumen para contextualizar. Adolfo, Sofía, Miguel Ángel, Félix, bueno, son muchas cosas, así que el resumen que voy a hacer pues va a ser obviamente pues incompleto, pero bueno, creo que útil un poco para contextualizar. Hablando de Adolfo Burriel, pues bueno, no sé, yo creo que le gustaría que dijera que es poeta. Bueno, abogado laboralista, diputado en las Cortes en los años 90, bueno, es un destacado activista y también cronista de la resistencia antifranquista en Aragón. Participó en el PC durante esas décadas tan agitadas y vivió pues muy de cerca todas esas luchas contra la dictadura. Miguel Ángel Zamora también es una figura muy destacada dentro del sindicalismo en Aragón, fue fundador de comisiones obreras en Aragón y bueno, pues yo sería, supongo, bueno, ya nos contaré, pero a finales de los años 60, cuando empieza a participar activamente en la política sindical y bueno, va a ser uno de los detenidos en el año 72 en el proceso 1001 y bueno, va a ser enjuiciado en el Tribunal de Orden Público y va a sufrir cárcel. Además, según he leído que tuvo un interés documental muy importante de recopilar por diversa documentación de interés y que, si no recuerdo mal, está donada a la Fundación 1 de Mayo, un poco pues como legado también para la investigación de ese periodo. Y por último, pues Félix Matute, que es profesor de matemáticas jubilado, que militó en la Unión Democrática de Estudiantes de Zaragoza y se vinculó también al Partido Comunista de España. Fue un militante muy activo, sobre todo en la Universidad de Zaragoza de esa época, que particularmente pues, en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Medicina, que igual eran las más combativas quizás en ese momento, y bueno, pues también pues, sufrió la represión por parte del régimen, fue detenido, fue encarcelado, fue condenado también por el TOP y sufrió pues esas situaciones, vivió también la clandestinidad, son también palabras clandestinidad que hoy pues, nos pueden parecer muy lejanas, pero hace no tanto pues marcaban la vida de una persona. Y bueno, pues yo acabaría casi aquí presentando pues, la sesión de hoy, presentando a los participantes. Y habíamos quedado que íbamos a ver un breve documental que nos ha traído Miguel Ángel sobre ese proceso del 1001, un poco pues para contextualizar y pues ayudarnos a entender un poco el ambiente. Y luego cuando acabe pues empezamos y... ¿vale? El 20 de diciembre de 1973, 10 dirigentes de comisiones obreras se sientan en el banquillo de los acusados. Se enfrentan a penas que oscilan entre los 12 y los 20 años de cárcel por un delito de asociación ilícita y por ser los dirigentes de una organización ilegal, en el que fue el proceso más famoso de todo el franquismo, el 1001. A partir de los años 60, España vivía un despegue económico.
Los diferentes planes de industrialización de los gobiernos tecnócratas comienzan a generar cambios en la sociedad. La emigración del campo a la ciudad con la industrialización que empieza en los años 60 con el plan de estabilización es lo que crea las condiciones para el surgimiento de un nuevo movimiento obrero que fue Comisiones Obreras. Gente joven que no estaba machacada por los recuerdos de la guerra, etcétera, que eran hijos de los vencidos, pero había también hijos de los vencedores, es decir, había una mezcla de gente joven que no había sufrido las consecuencias de la represión de después de la guerra. La aparente bonanza económica choca con un aumento de las desigualdades. Las reivindicaciones de los trabajadores van pasando poco a poco de cuestiones laborales, salarios, jornadas de trabajo, a la denuncia política, libertades sindicales y políticas. Los trabajadores no se movilizaban por consignas de los partidos, se movilizaban porque Comisiones Obreras en las empresas, en las fábricas, en las obras, hacía asambleas, discutía con los trabajadores la necesidad de movilizarse por reivindicaciones muy concretas del convenio colectivo, de las reclamaciones salariales, etc. Y entonces es cuando la gente se movilizaba, no se movilizaba por consignas de partidos. Y uno de los documentos que se conocen de aquella época del Ministerio del Interior decía literalmente que esa organización, como se le deje crecer, va a terminar sumiendo en el caos al régimen. La Brigada Político-Social, brazo ejecutor del Tribunal de Orden Público, quiere descabezar a las comisiones obreras y lo consigue el 24 de junio de 1972. Ese día, a las afueras de Madrid, en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón, donde está convocada una reunión clandestina de los máximos dirigentes del sindicato, allí detiene a la cúpula, en un intento de romper la organización. Pues claro, empezamos inmediatamente a preparar el juicio y vemos que las penas que piden el juez instructor es de 20 años, únicamente por una reunión ilegal que se había producido además en un convento de los Oblatos. Entonces había que ver cómo nosotros ese juicio hacíamos que concurriera con toda una serie de movilizaciones que se estaban dando en las fábricas, que se estaba dando en toda la sociedad, para llegar al juicio y poner en el tapete lo que suponía el delito de reunión ilegal, de asociación ilegal, de manifestación ilegal, por la que se pedían 20 años. Es decir, lo primero que pensaron los dirigentes de Comisiones Obreras es que ya que la petición de penas y las sanciones que contra ellos solicitaban eran tan fuertes, que merecían por lo menos una respuesta igual de fuerte, igual de contundente. Y la respuesta esencial fue ampliar el abanico político a toda la oposición política dentro de las defensas. Bueno, el juicio 1001 fue un momento muy importante porque sintetizaba la reivindicación de los derechos más elementales de los trabajadores, el derecho, y de los ciudadanos, el derecho a reunirse, el derecho a formar sindicatos libres. Y hay que decir que España ya bajo el franquismo pues había firmado los convenios de la OIT, y eso lo habíamos estado defendiendo en orden público, ante el Tribunal de Orden Público, ante los consejos de guerra durante mucho tiempo, durante años. Y fue, yo diría, la síntesis de todo, por eso fue tan importante. Y luego se añadió otro elemento más, que fue el dramatismo del día. Apenas a 2 kilómetros del tribunal, el coche donde iba el Carrero Blanco es alcanzado por una explosión que lo lanza al tejado de la iglesia de los jesuitas de la calle Claudio Coello, con el resultado de la muerte del presidente del gobierno. Entonces el juicio queda totalmente sobredimensionado y no se corresponde con lo que marcan siempre la justicia en cualquier país civilizado, que es que se tiene que hacerse en un marco de neutralidad y de frialdad respecto a los acusados. Las numerosas personas que están reunidas a las puertas del tribunal conocen también la noticia con la consiguiente conmoción y empiezan a ser dispersados por la policía. Todos se niegan a irse, y sobre todo sus mujeres y familiares, hasta que no se les confirma su seguridad. Ante los acontecimientos, los abogados solicitan la suspensión del juicio. La contestación del presidente del tribunal, Mateu, fue: «Yo no solo no suspendo el juicio, sino que, si por mí fuese, los fusilaría a todos». A mí me dijo, Eugenio Herrera, el fiscal a mí me dijo que, me lo dijo después,
que tenía preparada una nueva calificación a presentar en el juicio bajando la penalidad. Pero, como llegó por la mañana la noticia de la muerte de Carrero, que ya le dieron orden desde arriba, debió ser Herrero Tejedor, que me parece que era el fiscal general del reino en ese momento, Herrero Tejedor le dio orden de que mantuviera la calificación, por eso fue tan dura. Pero en aquella situación el fiscal se cayó como un muerto, ni modificó ni nada, y le cayeron los 20 años y un día que les pedían a casi todos. Entonces aquello fue un golpe terrible. Y empiezan a cumplir las condenas. El hundimiento moral que supone aquello, especialmente para un preso común, para nosotros pudiera haber hecho también mella, pero no hacía porque éramos conscientes de que estábamos allí por una causa justa y por lo tanto ese era parte del pago que la sociedad franquista nos obligaba a pagar por nuestra, digamos, desvergüenza contestataria. Bueno, por supuesto pasaron a la cárcel y la comunicación nuestra era de dos tipos. Yo sobre todo me encargaba de dos cosas. Por un lado, de contarle la vida política, lo que estaba pasando, las movilizaciones. Y luego, como decían ellos, Cristina nos trae la vidilla, porque yo le contaba de sus mujeres, les hacía fotos a las mujeres, se las pasaba clandestinamente, le pasábamos la propaganda. Era gente muy joven y era gente que de repente les cayó un asunto tan sumamente grave como era ser la dirección de comisiones obreras. Los abogados preparan los recursos sobre la sentencia. El objetivo es lograr una disminución de las penas. La vista en el Supremo se fija para el 11 de febrero de 1975. Se inició la vista ante una masiva afluencia de público y con una numerosa presencia internacional de organizaciones sindicales, juristas y parlamentarios. El tribunal rebaja sustancialmente las penas, incluso 4 de ellos quedan en libertad. Nosotros, en el momento en que el Supremo revisa nuestras condenas, nos condena a 2 años, 3 meses y un día a los de menor condena, hasta 6 años a los de mayor condena, pero estamos en huelga de hambre ante la inminencia de esa revisión por parte del Supremo y nos sacan directamente de la enfermería a la calle, sin cumplir con lo que es el protocolo de la propia institución penitenciaria, que pasar huellas y demás. Se había cuestionado abiertamente al régimen, lesionando gravemente su imagen pública. Se había puesto al descubierto el verdadero rostro represivo de sus estructuras y se había ganado la batalla de la opinión pública, nacional e internacional. El régimen se desmorona. Desde la cárcel, los todavía presos siguen con expectación las noticias que llegan del exterior. En Carabanchel, los presos políticos cuentan con un aliado de excepción, una pequeña radio. Esto les hace poder seguir los acontecimientos, la caída de Allende, la revolución de los claveles y, por supuesto, la anhelada muerte de Franco. Saben que el final es irreversible. El indulto recientemente concedido no cubre ninguno de estos objetivos. En lo humano, porque no libera a casi nadie. Es decir, de entrada de las cárceles de presos políticos no saldrán con el indulto actual más de un 25%. De los exiliados no podrán regresar y, lógicamente, porque además no solamente no cierra esa perspectiva, sino que de enfrentamiento, sino que la deja intacta. La amnistía vendría después, como vendría el reconocimiento de que sin comisiones obreras, sus dirigentes, su gente y su lucha, la llegada de las libertades habría sido mucho más difícil. Pero quien trajo la democracia a España son miles y miles y cientos de miles de personas anónimas, que eran las que paraban las fábricas, paraban las obras, hacían manifestaciones en la universidad o en los colegios. Es decir, muchísima gente que nunca ha salido en ningún libro de historia, ni saldrá en ningún libro de historia, pero que son los que realmente trajeron la democracia a España. Es decir, un sector de la sociedad española, que muy amplio, que se enfrentó a la dictadura y que hizo inviable que continuara. Como Adolfo no ha podido venir, se excusa y me manda un abrazo para todos.
pero no podía venir, no podía casi hablar. Entonces, como él tenía escrito su intervención, tenía escrita, así que aprovecho yo, he venido yo y leo la intervención que iba a hacer Adolfo. Adolfo quería hablar en concreto sobre los tribunales durante el franquismo. Él tenía experiencia en este tema, fue abogado en el TOP y en otros tribunales, y por lo tanto nos ha querido un poco expresar sus vivencias y lo que él opinaba sobre este tema. Entonces, el comienzo dice: en las dictaduras los tribunales son el otro brazo, el segundo brazo de la represión. Son el instrumento que completa el camino de la represión, la detención y el encarcelamiento de la oposición. El primer paso, obviamente, es la policía, las fuerzas de seguridad que en las primeras etapas del franquismo abarcaban e incluso iban más allá en todo el entramado policial. La Ley de Seguridad del Estado de marzo de 1941 regulaba la custodia del orden público, léase garantizar la adhesión a los principios del movimiento, como decía textualmente la propia ley. Se atribuía esa función por este orden al Cuerpo Superior de Policía, al Cuerpo de la Policía Armada y de Tráfico, al Instituto de la Guardia Civil y a la milicia del partido. Y se creaban como servicios auxiliares los guardias municipales, los serenos, las guardias forestales y los guardias jurados. Se creaba también la Brigada de Investigación Social, que era la que iniciaba los atestados por delitos políticos, según mandato de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. La unidad jurisdiccional, que es uno de los principios que define al Estado de Derecho, no tenía presencia en la España de la dictadura. A lo largo del tiempo hubo hasta 25 jurisdicciones especiales, algunas tan singulares como la de suspensión de la tramitación de divorcios, la de anulación de contratos celebrados en zona roja, la de suscripción de bienes a favor de la Iglesia o el Tribunal Central de Arbitrajes de Espectáculos. Hasta 1963, además, la represión judicial estaba encomendada, de hecho, por vía de nombramiento o por expresa disposición, a la institución militar. Los tribunales encargados de tal represión fueron los derivados de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, 9 de febrero, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, de 1 de marzo del 40, y el Juzgado Especial Militar del Coronel Aymar para causas por actuaciones extremistas, de 25 de abril del 58. Los consejos de guerra como procedimiento y el Código Penal Militar como ley eran una de las fundamentales referencias de la represión judicial. El Plan de Estabilización del 59 y a continuación las importantes movilizaciones obreras, sobre todo en Asturias y País Vasco, en la primavera del 62, las movilizaciones universitarias, se creó también la FUDE, Federación Universitaria Democrática Española, y los primeros pasos en 1962 hacia la creación de comisiones obreras llevaron un incremento notable de la lucha contra la dictadura. Bueno, dicho a toda velocidad y de manera esquemática, fue sin duda esta movilización, también las voces de sectores, digamos, más aperturistas, que veían en la represión un obstáculo al desarrollo económico. El informe de la Comisión de Juristas de Ginebra, donde se criticaba la aplicación de la ley en España, la reunión de una cierta oposición liberal en Múnich en 1962 y de la detención y encarcelamiento y ejecución de Julián Grimau, el dirigente comunista, que concitó una enorme respuesta internacional, lo que acabó por determinar que el 2 de diciembre del 63 se creara el Juzgado y el Tribunal de Orden Público para conocer los delitos cometidos en todo el territorio nacional, cuya singularidad sea subvertir, en mayor o menor gravedad, los principios básicos del Estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional, como decía textualmente en la exposición de motivos. Entró en vigor en marzo del siguiente año, coincidiendo con la campaña de 25 años de paz, promovida por el ministro de Información y Turismo, Fray Iribarne. Aunque se había previsto que los procedimientos se tramitasen por vía de urgencia, el número de causas creció más de lo previsto y ello llevó a que en el 72 se creara un segundo juzgado de orden público y se ampliara considerablemente la plantilla, duplicándose el número de magistrados. La vigencia del TOP se extendió hasta enero de 1977, con Landelino Lavilla de ministro de Justicia y Adolfo Suárez de presidente, coincidiendo con la Ley de Reforma Política y la creación de la Audiencia Nacional que se haría cargo de las causas por terrorismo.
Todavía merece mención en medio de este cuadro de represión judicial un hecho que normalmente no se cita y que fue la creación el 30 de marzo del 68, con el TOF ya vigente, de un juzgado especial de delitos en centros de enseñanza. El aumento de las movilizaciones universitarias en los cursos 65 a 68 era la razón de esta creación y por ella se justificaba. No obstante, es bien cierto que dicho juzgado no tuvo más vigencia que la de unos meses, sin duda porque su eficacia, según el informe fiscal del mismo año, había sido insuficiente. El 27 de julio del mismo 1968 se suprimió el citado juzgado. Apenas 4 meses de inútil vigencia, pero que sí da idea del importante papel que jugaba el aparato judicial en la dictadura. A partir del 71, año en que me colegié como abogado, intervine en 13 ocasiones ante el Tribunal de Orden Público. Fui en número de intervenciones el tercero de los abogados de Aragón, después de Arturo Acebal y Antonio García Mateo. Intervine siempre en sumarios colectivos y creo recordar que en 7 de ellos los procesados eran alumnos de la Universidad de Zaragoza y en 6 obreros. Aparte de ello, intervine en una ocasión en un consejo de guerra defendiendo a un estudiante al que se acusaba sorprendentemente de espionaje. El último juicio por espionaje de la dictadura, si no estoy equivocado. Este fue un juicio increíble. Puedo destacar de mi intervención ante el TOF algunas cuestiones que creo que ayudan a entender el funcionamiento del tribunal. No es ocioso decir de entrada que los atestados policiales los llevaba a cabo la Brigada de Investigación Político-Social y no otro cuerpo policial, y que tales atestados estaban de hecho formados siempre y por lo general por la declaración del inculpado y por sendos informes, uno policial y otro de buena, mala, normalmente mala conducta, del que luego diré algo. Por supuesto, el atestado se acompañaba de documentos o materiales encontrados al detenido personalmente o en registros domiciliarios. El juzgado de instrucción que recibía el atestado tomaba al inculpado nueva declaración y se inhibía a favor del orden público, decretando ya de inicio la libertad o la prisión provisional. No recuerdo en los asuntos de orden público que llevé que hubiera uno solo en el que el juez de instrucción formulara preguntas al inculpado. Todo se limitaba a ratificar o rechazar la declaración ante la policía. Es más, la declaración ante el juzgado de instrucción, no pocas veces, se realizaba en presencia de funcionarios policiales y casi siempre no ante el juez, sino ante el secretario. La segura inhibición que se iba a producir daba razones para no llevar a cabo ninguna nueva actuación. No digo ya citaciones a testigos y otras pruebas materiales, sino una ampliación o aclaración de aspectos de la declaración que constaba en el atestado. Sí es verdad que en algunos casos en los que había señales de torturas se conseguía la intervención del forense, aunque nunca esas intervenciones que yo recuerde fueron más allá de señalar sin matices el estado de los daños o lesiones y desde luego nunca se hizo observación alguna de la que se pudiera deducir una policial intervención. Cuando las señales de torturas eran patentes, siempre había un informe en el atestado que achacaba al propio imputado las lesiones y ello nunca se sometía a discusión. Yo quiero aclarar que eso también se da en el presente y durante estos últimos años. En las nuevas manifestaciones de los inculpados, cuando había autoinculpación en el atestado y ante el juez, se declaraba que tal inculpación se había firmado bajo presión o fuerza. Jamás sirvieron para nada estas alegaciones para que se intentara una investigación y ni siquiera dieron pie para hacer nuevas preguntas. Se hacía constar lo dicho y punto. Las detenciones de mis defendidos fueron siempre acompañadas durante sus estancias policiales de coacciones o torturas más o menos fuertes. Hay que tener en cuenta que algunas de las estancias en comisaría, al haberse producido durante estados de excepción, superaban las 72 horas establecidas como máximo. Nadie se libró no ya de una amenaza, sino al menos de algunas bofetadas. Y las hubo, como en el caso de Pedro Moreno Rodas, tan serias que le crearon secuelas permanentes en los oídos. En los atestados participaba regularmente la Brigada Político-Social y en ellos, como dato destacable, se incluían siempre los antecedentes policiales, es decir, la información política del inculpado a lo largo de su vida elaborada por la policía y, por si fuera poco, un informe sobre la conducta pública que incluía costumbres, creencias religiosas y amistades. Y todo ello aunque no hubiera antecedentes penales. Estos informes policiales o de conducta social solían figurar también en las sentencias que luego se dictaban. Como siempre diré
que de los 10 procesados del famoso proceso 1001, 8 de ellos fueron calificados en la sentencia como de mala conducta social. Nunca en aquellos años se nos dejó visitar a los detenidos políticos en comisaría, conocer las instalaciones en que se les detenía y por descontado estar presentes en las declaraciones. Sí, y no siempre pudimos llevar algo de ropa o material de aseo a los detenidos, aunque a veces no lo recibieron como se dio. Recuerdo por los años 74 o 75 una visita a comisaría en la que me atendió un comisario para confirmarme que en efecto las personas por las que preguntaba estaban allí. Fue la única ocasión que ocurrió esto. Merece la pena recordar que en los procedimientos cuya competencia era el del Tribunal de Orden Público e incluso unos años antes, la prisión provisional tenía un tratamiento particular. A las causas generales para acordar la prisión provisional antes del juicio, que estaban tasadas, que la pena por el delito acusado fuera al menos la de prisión menor, es decir, de 3 a 6 años, que hubiese riesgo de fuga o destrucción de pruebas, que las pruebas ya existentes diesen motivo suficiente para pensar en la responsabilidad. Esto fue en 1957 y a través de 2 decretos se añadieron nuevas razones como que los delitos fuesen contra la seguridad del Estado, fuesen contra el jefe del Estado o de gobierno, o se tratase de delitos de manifestaciones no pacíficas o de reuniones o propaganda ilegales. Es decir, en cualquier delito político la prisión provisional se convertía en poco menos que inevitable. Otra circunstancia jurídica de excepción que se dio en los juzgados y el Tribunal de Orden Público fue la posibilidad inimaginable en el derecho penal con peticiones de prisión de juzgar y condenar en rebeldía, es decir, en ausencia del procesado. Esta posibilidad procesal que queda fuera de todo rigor jurídico y vulnera los derechos de la persona, incluso el derecho penal de la época y el mismo fuero de los españoles la repudiaban, era otra de las señas de la represión. Yo tuve un caso en el que se produjo en efecto el procesamiento y la condena en rebeldía, y muchos otros casos que no conoció, pero que sí se daban. Los sumarios me permitieron obtener datos seguramente con errores, pero también con muchos aciertos que aun militando en el PC desconocía. Por ejemplo, que en el 72 en la Universidad de Zaragoza el PC tenía 108 militantes según la policía. Lo digo porque ello da una idea de cómo, detenciones aparte, la policía ejercía un exhaustivo control y vigilancia en la universidad. Los abogados defensores, desde luego los que militábamos en partidos políticos, servíamos de enlace entre los detenidos en prisión y la organización, y los familiares. Información sobre las declaraciones o datos, lugares y documentos que, deducidos de las propias preguntas de la policía, fuera interesante conocer. Doy fe de notas con contenidos personales y políticos pasadas en papel de cigarrillos hechos por los detenidos en el cuerpo de bolígrafos, en pequeñas hojas escritas en minúsculas letras o de informaciones simplemente transmitidas de palabra. Nunca que yo sepa en las prisiones de Torrero y Carabanchel, que fueron las 2 que yo visité, los abogados de procesados por el TOC fuimos sometidos a registro. Los abogados en los sumarios colectivos compartíamos la táctica de defensa y siempre teníamos 2 objetivos, el estrictamente jurídico, es decir, tratar de presentar pruebas o razones que permitiesen contradecir o desautorizar las acusaciones y obtener la menor condena posible, y el político, que consistía en no aceptar, solo soportar la jurisdicción del tribunal y en lo posible denunciarla. Siempre en los interrogatorios y más en las conclusiones había una parte de sermón político y de desautorización de la jurisdicción que sabíamos que iba a ser cortada por el tribunal. En este sentido siempre estaba presente la pregunta aquella de ¿fue usted sometido a tortura al prestar declaración? Y más si en el sumario constaba alguna declaración inculpatoria. Una pregunta siempre interrumpida por la famosa campanilla, siempre protestada y siempre sustituida, al impedir una respuesta por esa otra. ¿Era usted una persona libre al prestar su declaración? Naturalmente el acusado al contestar hablaba de las torturas y vejaciones sufridas, lo que llevaba a una más airada prohibición, campanilla incluida. Añado que también la campanilla entraba en acción cuando había alusiones a instituciones franquistas, a la situación social que se vivía o a convenios internacionales, declaraciones de personas ilustres e incluso encíclicas papales. No son derecho positivo aplicable, decía el tribunal. Los miembros del Tribunal de Orden Público, en sus formas y salvo en las exposiciones más políticas y críticas que dije,
Hacían gala de un enorme respeto y de unos modales impecablemente educados. El presidente que yo conocí, José Francisco Mateu, al que más tarde ETA asesinaría, pero igualmente los otros jueces del tribunal, el fiscal incluido José María Riera Larios, nos recibían de pie tras las mesas de los estrados con la mano extendida para el saludo que nunca correspondíamos, lo que en modo alguno les alteraba la amabilidad y la sonrisa. Era algo singular, inusual en los tribunales, tan inusual como que el presidente supiera nuestros nombres y nos nombrara con ellos al darnos la palabra. En el mismo plano de la cortesía, debo decir que los sumarios que se nos trasladaban para calificar las conductas de los procesados, trámite que debíamos resolver en 10 días, podíamos tenernos mucho más tiempo sin problema alguno, cosa que hacíamos siempre cuando los procesados estaban en libertad. Yo no solo llegué a tener sumarios más de un mes, sino que arrojé al Canal Imperial 1, por error naturalmente, sin que por ello sufriera alguna represalia. Al explicar su pérdida se inició una restauración del sumario y eso fue todo. No era muy complicado ya que el contenido no era muy exhaustivo ni singular y de todo, declaraciones e informes, había copias a mano. El sumario lo tiré porque tenía un coche en el que poco a poco se me acumulaba propaganda política, fundamentalmente en el capó, hasta que al rebosar me iba a Valdecierro a desprenderme de ella en el canal. Eso sí, la pérdida de aquel sumario me tuvo muy preocupado. Terminaré con el recuerdo a compañeros aragoneses, zaragozanos por más señas, que sin pertenecer a partidos políticos, muchos de ellos, otros sí, intervinieron en el top, siempre de forma generosa y sin mediar minuta, y que jugaron un importante papel desde el foro en el debate democrático y en la batalla por la democracia. Aquí hace una lista de personas que yo creo que es interesante recordar, porque fueron, entre ellos hubo abogados que pertenecían a partidos políticos, pero otros muchos que no, y que lo hacían solamente por sentido de la justicia y de la democracia. Entre estos abogados estaba Arturo Acebal, Juan Antonio Aragüés, Antonio García Mateo, Pepe Nieto, Carlos Jamo, Carlos Say de Baranda, Emilio Gastón, Alberto García Tante, Isidro Azorín, Vicente Alquézar, Pedro Baringo, José Antonio García Charles, Joaquín Asardá, Paco Polo, Santiago Coello, Alfonso Fernández Llamas, Manuel Jimeno Garín, Ignacio Jimeno, Luis Lacambra, José Luis Lacruz, Manuel Serrano Bonafonte, Manuel Vitoria, Ángel Gracia Oliveros. Quizás no haya citado a todos y seguramente algunos de ellos sí dieron la mano al tribunal, pero ello no obsta en modo alguno a su compromiso. Por cierto, dato destacable de los 8.943 abogados que intervinimos en el top, solo 57 eran mujeres. La discriminación, elección de defensor casi siempre por los partidos, se daba también en la política por la libertad. Cosas que ocurrían. Muchas gracias, yo creo que está muy bien pues esa situación y la justicia, ¿no?, entre comillas, de la dictadura. Bueno, me gustaría ahora preguntarles un poco, y si quieres va a pasar el micro. No hace falta. No hace falta, vale. Pues preguntar un poco por su experiencia o lo que considere que pueden comentar, pero en principio sí que les quería preguntar por... bueno, ¿cómo fue vuestro proceso de politización en esa España, pues, años 50, años 60? Me imagino que cada uno será distinto. En mi caso fue muy sencillo. Me vi obligado a trabajar a partir de los 11 años y a partir de ahí empecé a enfrentarte poco a poco y al principio simplemente rebeldía. Yo creo que empezamos por ser rebeldes, por ser inconformistas, y a partir de ahí ibas cogiendo conciencia, y aunque militabas o no en partidos políticos, no tenías una formación política como se entiende ahora. Imagino que el 90% de los comunistas no se habían leído a Marx y no habían leído ni de Lenin nada, pero los magos eran marxistas-leninistas y todo lo que decía falta. Yo creo que es así como me tomo conciencia, por rebeldía y porque lo percibían. Es verdad que estamos ayudados en mi caso porque mi padre escuchaba algo que me enteré después, que era la Pirenaica, y me enteré que era eso, y cosas así. O a partir de los 13 años, que fui con mi padre alguna vez a alguna manifestación del 1 de mayo a la Casa Campo, pero eran cosas muy
muy difusa. No hay una toma de conciencia de esa de que te ilumina, llega un rayo que te ilumina y dice, eres rojo. Pues no, por las circunstancias, pero no por otra cosa. En mi caso es un poco diferente. Yo vengo a estudiar, soy de Logroño, vengo a estudiar a la Universidad de Zaragoza. Félix, acércate el micro porque se te oye. ¿Se oye ahora? Sí, mejor. Mejor. Yo vengo a estudiar a la Universidad de Zaragoza en el año 63, a estudiar matemáticas, y vengo de Logroño, una zona, bueno, pues una especie de pueblo grande que era en aquel momento, y me encuentro con la universidad y un grupo de personas pues que a mí me causan matemáticas. Yo vengo a estudiar matemáticas. En aquel momento solo había facultades de matemáticas en Madrid, Barcelona, Santiago y Zaragoza, lo cual llevó a que en el grupo que entré, éramos solo 33 estudiantes, había gente de todos los sitios de España. Había vascos, había catalanes, había mallorquines, había canarios. Una visión, se abrió una visión mucho más amplia de la que yo podría haber tenido en los estudios de bachillerato que había hecho en el Logroño, ¿no? Y en ese sentido, el ambiente cultural de buscar formación, de buscar explicación a las cosas, es el que me lleva a mí a ir profundizando y extendiendo. Me relaciono mucho con el grupo Teatro de Cámara de Zaragoza, del cual llegué a ser actor, muy mal actor, y lo abandoné rápidamente. Con los cineclubs, que yo entro a través de la búsqueda de un medio cultural, de preguntas que te haces, en fin, respuesta a los problemas, y entonces chocas con la rigidez del sistema, ¿no? Ese chocar con la rigidez del sistema, que en la Universidad de Zaragoza en aquel momento era todavía el SEU. El SEU es el sindicato fascista que se impone desde el gobierno, que no tuvo mucha relevancia operativa en la universidad, pero sí que asumía un poco el poder de todo, ¿no? Entonces la primera lucha era contra el SEU. En el SEU se logra, bueno, ahí se han hablado de organizaciones, en Madrid la FUDE, que es la primera organización por la cual contacto, un enviado de Madrid, nos reuníamos, gente buscando. En Madrid ya había pasado la expulsión de los profesores en el año 65, Tierno Galván, García Calvo, y a partir de ahí es cuando empezamos a luchar fundamentalmente en el terreno sindical por el derrocamiento del SEO y la creación de los sindicatos democráticos de estudiantes, y tomando conciencia política y afiliándonos, bueno, en unos casos al Partido Comunista, en otros a otros partidos, aunque la organización dominante en ese periodo del que yo podría hablar, que es del 65 al 69, fundamentalmente era PC, era Partido Comunista, ¿no? Bueno, un poco como preguntaros también sobre la experiencia misma de vivir en dictadura, ¿no? Que para aquellos que no hemos conocido pues una dictadura, pues no lo hemos conocido, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo para la gente más joven, y sobre todo en estos momentos, pues un poco transmitir eso, ¿no? Porque hay en la actualidad pues esa banalización de la dictadura, y bueno, pues cuestiones de entrada, censura, represión, la vigilancia, todas estas cosas, un poco cómo se vivía o alguna vivencia que tengáis. De mala manera, se vivía de mala manera, lógicamente, claro. Sí, efectivamente, en todo, tanto en el proceso cultural que diría, pero que vivía en el teatro de cámara, pues antes de cualquier representación había que hacer un pase con el censor. Luego ponía inconvenientes a alguna cosa que había que suprimir o no suprimir, cosa que por lo menos llamaba la atención. Yo tengo una experiencia que te he comentado antes, a raíz de, bueno, yo fui represaliado en ese periodo en dos situaciones. Los dos estados
de excepción que hubo. En el estado de excepción del 69, que entonces ya estaban los sindicatos democráticos y estaba funcionando una alternativa al SEU por tercer año en la Universidad de Zaragoza, en las cuales el sindicato democrático había ganado las elecciones, digamos sindicales que llamaríamos ahora, las elecciones, durante 3 años en medicina, en 2 años en ciencias, y bueno, luego había, tanto en filosofía como en derecho, había habido elecciones, luego contaré. Bueno, entonces cuando el 25 de enero del 69 nosotros vivíamos en un piso de estudiantes, nos llega la noticia de que iba a salir en el boletín oficial del Estado el estado de excepción de aquel año. Bueno, pues como éramos muy conocidos, éramos dirigentes sindicales y conocidos como políticamente, por lo menos seguramente por la policía ya, como comunistas, tomamos la decisión de marcharnos de casa y escondernos. Efectivamente fue una buena decisión porque esa misma noche fueron a casa, Supervía 2, vivía yo en aquel momento, y abrieron y nos robaron todos los libros que teníamos. Incluso cuento la anécdota un poco chabacana de que a uno de los que era el delegado de ciencias, Manuel Valera, le robaron un traje. Porque después cuando recogieron las cosas, la gente que fue después a eso, bueno, pues efectivamente faltó un traje que nunca se supo nada de él, un detalle chusco, pero a alguien le debió parecer bien y tenía un traje, cosa que también en aquel momento de estudiantes tampoco era muy habitual tener un traje, eso no tenía en el armario. Esto llevó a que durante esos 90 días estuvimos escondidos. Fundamentalmente cinco personas, todos cargos sindicales y cargos del partido, por una parte un grupo de 3 y por otra parte los otros 2, ¿no? Yo, por contar un poco lo que era lo general de esto, quisiera contar una especie de anécdotas de ese bueno, nosotros estuvimos los primeros días en Zaragoza, en casa, recorriendo amigos de la universidad, donde nos estuvimos clandestinamente, bueno, sin salir, no podíamos salir a la calle, pero a los 10 días o así se vio que las detenciones eran importantes, que se iban acercando incluso a los sitios donde nosotros estábamos escondidos, y entonces se decidió salir de Zaragoza. Salir de Zaragoza encontramos, por la ayuda de unas compañeras vascas de ciencias, un caserío en Euskadi, donde, bueno, pues con un coche nos llevaron, teníamos contacto con la dirección del partido aquí, con la organización, que todo esto estaba bastante organizado, y bueno, tanto es así que nosotros durante mucho tiempo pensábamos que estábamos en Alsacia, nunca sería Alsacia, y luego años después me enteré que no, que era Mondragón, que incluso hasta ese nivel no se podía conocer por nosotros mismos, ¿no? Bueno, aquí estuvimos estupendamente, bueno, allá nos trataban muy bien, estábamos trabajando con ellos, y tuvimos que salir de allí a los 10 o 12 días porque por el pueblo se había corrido que en el sitio aquel, que era el caserío, se consumía más pan que lo habitual. Y eso llamó la atención. Dice, ¿aquí qué pasa? Bueno, pues eso llevó a que llamáramos al que nuestro traslado, viniera con coche y nos llevara. Nos llevó a Tudela. Habían hablado con alguien, estuvimos allá, estuvimos en una casa en una noche. Al día siguiente pues vinieron unas personas a hablar con nosotros. Curiosamente, en la charla de ayer que estuve, con muy buena voluntad, la OAC nos iba a acoger para proteger, pero nos dijeron que lo habían planteado en una asamblea y que lo habían hecho
Eso, lo cual a nosotros en Tudela en aquel momento nos llevó de nuevo a que allá cogimos un autobús y nos fuimos al día siguiente porque no podíamos. Recurrimos a Logroño, que es de donde soy yo, que tenía ya esto, y ahí encontramos un apoyo en un cura que tenía en la Sierra de Cameros, cerca de Soria, tenía una casa que luego se ha hecho, ahora es un museo. Y allá nos acogió haciéndonos pasar por seminaristas que estábamos de reflexión en el pueblo. Pero aquí vino a pasar lo mismo que en el caserío. Al cabo de un tiempo, no sé si ya por miedo del propio sacerdote o porque nos dijo que había habido robos en chalés por allá, en una zona de vacaciones, y que iba a aparecer la Guardia Civil. Bueno, pues de nuevo, inmediatamente tuvimos que salir disparados de allá y bueno, ya había pasado mucho tiempo y ya las cosas me parece que estaban más claras. Entonces desde el mismo centro de Zaragoza nos mandaron a Farlete a un grupo de religiosos franceses, hermanos de Foucault, que ahora ya no existen, que se habían asentado allá, eran un poco eremitas, trabajaban en el campo, trabajaban en la construcción. Hermanitos de Jesús. Hermanitos, efectivamente, hermanitos de Foucault. Y eran, efectivamente, allá estuvimos hasta que acabó el estado de excepción y pudimos salir y volver a Zaragoza. Bueno, por darle salida al asunto, luego de los 5, en determinados momentos detuvieron a 4, el quinto se tuvo que, por problemas de seguridad, bueno, era el responsable de la universidad y se exilió a Francia y bueno, no pudo volver a España, porque eso llevaba que no pudo cumplir la mili, hasta ni siquiera entró en la ley de amnistía al principio, porque tuvo que esperar el periodo eso para volver después de la muerte de Franco, ¿no? Nos detuvieron, no tuvo trascendencia jurídica, aunque sí que llegamos a estar procesados por el Tribunal del Público formalmente, pero no llegamos a juicio porque se sobrelleron las causas en el proceso, ¿no? Quisiera hacer primeramente algunas puntualizaciones. Primero, a pesar de que llevo 55 años en comisiones obreras, nunca he sido el máximo dirigente. Y nunca estuve en la reunión aquella porque fuera el máximo dirigente. Fue porque me tocó ir. Es decir, y tampoco, por supuesto, puedo presumir de ser fundador de comisiones obreras, que fue muy anterior a mi incorporación en 1969 a las comisiones obreras. Eso pues será por otro lado. Por lo tanto, esto último lo digo porque cuando escucho el vídeo ese siempre me hace mucha gracia eso de los máximos dirigentes de comisiones obreras, porque en aquella época no había máximos dirigentes, porque comisiones obreras no era una organización jerarquizada. Lo que teníamos eran asambleas y teníamos coordinadoras, y en las coordinadoras estaban no siempre los mejores, algunas veces sí, sino estaban los que estábamos allí por un motivo u otro. Yo, si algún día hago memoria de mi actividad sindical, ¿verdad?, de que yo sindicalismo lo he hecho los últimos 15 años de mi actividad sindical, porque anterior me pegaron la pata hacia arriba y me tocó ser agitador, lo que fuera. Por tanto, no se puede medir con las estructuras y con la mitad de ahora lo que pasaba antes. Era otro mundo distinto. Y también quiero hacer otra puntualización importante, ¿verdad? Se habla mucho del 2001. Incluso parece que Carrero Blanco se preguntó cuando en un consejo de ministros dijo que a qué gilipollas había ocurrido eso del 2001, sin comprender qué número era, porque el 24 de junio de 1972 había habido en el juzgado de orden público 1001 sumario. Si el nuestro era de 10 personas, había habido otro en marzo por orden Ferrol de 23,
que dice que esos 1.001 sumarios eran de 8.000, 10.000, 15.000 personas que habían estado procesados por el 1001. Digo, para que entendamos, porque eso de 1001 suena muy bien, pero es por eso, no es porque nos inventáramos esa cuestión. Y también quiero hacer aplicación de lo que se habla mucho de los tribunales, de las sentencias, de las torturas, pero el régimen se inventó una forma muy represiva y muy fácil de hacer, que eran las llamadas multas gubernativas. Te detenía la policía y sin un motivo distinto te condenaba a pagar 100.000, 200.000, 300.000 pesetas de multa. Los obreros no podemos pagar a presupuesto, me imagino que en el momento universitario para la ocupación. Entonces, ¿cómo se pasa? Con meses de cárcel. 1, 2, 3, 4 meses de cárcel, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de sentencia y sin ningún tipo de nada. Y eso suponía en muchos casos, sobre todo en el movimiento obrero, un motivo de despido, porque se entendía que estar en la cárcel era un motivo injustificado de ir al trabajo. Cuando esa es otra gran represión del sistema que no aparece por ningún lado, pero que estaba. Y luego hay otra forma de represión, y siento que se haya ido el hijo pequeño de Rafael Casas, que era la represión a las familias. Porque el que era detenido ya se había obligado a estar todo el lugar, en la cárcel o donde fuera. Pero la familia que no había sido detenida oficialmente, que no tenía por qué, era la que sufría las consecuencias, porque la solidaridad era escasa y por tanto se pasaba mucha hambre y mucha miseria a las familias de la gente que estaba en la cárcel. Sobre todo en una sociedad donde, como sabéis todos vosotros, el empleo de las mujeres, si ahora es precario, entonces era mucho más o no existía. Por tanto, las compañeras se veían en muy mala situación. Y ese era otro tipo de represión muy duro que yo creo que hay que hacer de alguna forma tener en cuenta. Y también un poco el movimiento obrero, se ha explicado un poco evidentemente, sufre, acaba la dictadura, en una cosa que se dice poco, pero la dictadura era una dictadura de clase. Los militares no se levantan por Dios ni por la patria, se levantan porque los terratenientes y los grandes financieros sienten en peligro sus privilegios y apoyan, y viene el golpe de Estado, que fracasa y luego la guerra civil. O sea, y durante 40 años, como de alguna forma ha dicho Nicolás, es ese entramado económico el que mantiene la dictadura. Por tanto, muchas veces nos empeñamos a hablar de Franco, y sí, Franco es una figura detestable, pésima, pero hay todo un conglomerado que por desgracia no fuimos capaces de derrotar en el 77 y tenemos la constitución que tenemos, pero que fue lo menos bueno o lo menos malo que pudimos conseguir. Hace unos días uno me decía, joder, podríamos haber aguantado 5 años más. Y decía, ¿tú eres tonto o qué? Nosotros que teníamos la historia, el derecho histórico de ir a avanzar hacia la democracia, teníamos que la historia iba y que en Europa en los años 70 eso de la dictadura no calaba, pero ellos tenían la Guardia Civil, la Policía Armada, a los jueces, a la Iglesia, al Ejército. Y dice, es que hemos dado, y si nosotros no dimos nada, lo que se consiguió en el 77, 78, fue mucho. No se os olviden, Franco muere el 20 de noviembre del 75 y hasta junio del 76 no hay elecciones políticas. Mientras tanto, hay unos intereses en librar, en llegar a un tipo de democracia a medias. Es bueno recordar, y no quiero ser sectario con lo que voy a decir, pero el PSOE estaba dispuesto a aceptar la democracia sin el Partido Comunista y sin comisiones obreras. Es decir, que estaban demostradas aún porque el peligro era ese. Y las luchas sociales, sobre todo en el año 76, fueron muy importantes. Pero a pesar de las grandes movilizaciones y de los millones de horas de trabajo que se utilizaron en huelga durante ese año, o esos año y medio, casi 2 años, no conseguimos lo que queríamos, una huelga general. Fracasamos ahí. Había huelgas en Euskadi, y al día siguiente en Cataluña, y después en Madrid, y después en Asturias, pero no logramos una movilización importante, aunque es intentos. Y eso lo tuvimos que aceptar,
porque al final se establece una correlación de fuerzas. Y eso lo tenemos que tener en cuenta antes y ahora, porque a mí estas charlas me interesan no tanto para recordar el pasado, que sí, sino para reflejarnos en el pasado, para pensar en el presente y proyectarlo hacia el futuro, porque si no estamos perdidos. Y entonces, las cosas y las luchas sociales, yo siempre digo que el 1001, el sumario 1001, es una gran derrota que históricamente se ha convertido en una victoria. Derrota porque nos detienen, derrota porque nos condenan, derrota porque nos tienen en la cárcel. Es una gran derrota. Sin embargo, la fuerza de la historia, la fuerza de la realidad ha hecho de que eso se haya convertido en una victoria, que Resme tuviera que pagar un precio alto en un momento que quería jugar sus bazas cara a lo que ahora conocemos como Unión Europea, entonces el mercado común, que no pudo jugar porque se demostraba mucho la barbaridad de por una reunión que en cualquier lugar del mundo era normal, de condenar a 12 años a los partidos, como yo, o 20 años a personas del temple de los que han salido ahí, o Marcelo Camacho, o Juanil, u otros compañeros de Gran Bretaña. Y por lo tanto, eso hay que tener muy en cuenta, que todas las luchas, aunque te derroten, suma para la lucha siguiente. Y que la única guerra que se pierde es aquella que no se empieza. Todo el combate social que empieza, aunque aparentemente es una derrota, siempre es una victoria, porque primero, consigues hacer que pague un precio el enemigo, y segundo y tercero, y de otra forma, siempre va sumando fuerzas, va sumando a alguien más. Aquí se ha hablado de los estados de excepción, y hemos hablado del 69. Hubo otro que nunca fue oficialmente esta excepción, que fue el más largo, el que se estableció el 14 de diciembre del 70 hasta el 14 de junio del 71. Digo que no fue oficialmente un estado de excepción porque simplemente fue una suspensión del artículo 14 de no sé qué ley fundamental. Es decir, que te podían tener en la cárcel lo que quisieran. Ese es uno de los refinamientos del franquismo. ¿Cómo se libraba la gente de vivir esos periodos? Cada uno distinto, por ejemplo. Se ha contado de una forma, otros, por ejemplo, yo pasé desde diciembre, desde enero del 71 que pasé a la clandestinidad hasta mayo, que me marché a Asturias, buscando cada noche un sitio donde dormir. Antes contaba la anécdota que unos días dormí con unos curas aquí en la calle Coruña, otra vez dormí en el domicilio de Eladio Morán, que estaba en la cárcel, que vivía en la calle Oviedo. Otros días dormía en un sitio que un portero me dejaba al lado de la calefacción, un colchón, y dormía allí al lado de la calefacción, porque hay algunos que están organizados políticamente y otros que, como yo, no están organizados políticamente. Yo entré en el PC en mayo del 75, prácticamente unos días antes de que me tuvieran. Y yo no he repartido más octavillas esos meses. Repartimos octavillas todas las semanas, 1 o 2 veces. En Zaragoza, en Mequinenza, en Castilla. No sé cómo se empeñaba el PC, Comisión sobre el aparato, que siempre tenía allí a unos grupillos que estábamos medio clandestinos para repartir propaganda. Nunca ha habido más agitación en la calle que durante el estado de excepción. Y el movimiento sindical, que luego se surge como Comisiones Obreras, su núcleo fundamental en Zaragoza, en Aragón, sabe de lo que el PC había organizado. El PC fue expulsado de la UGT por el PSOE. En el año 50, me parece que fue el año 59. Y creó la OSO, la Oposición Sindical Obrera, que nunca consiguió ser mucho más que la célula de cada fábrica, más los 4 simpatizantes que había. Pero de ahí, en Aragón, por unos núcleos, y por tanto, yo quiero nombrar a gente que fue fundamental, que fue el hombre fundamental para la reorganización del movimiento obrero en Aragón, es Antonio Rosell, algunos conocidos como el abuelo, que sale de la cárcel en el 42, el partido lo manda aquí, y está en Francia, bueno, a partir del año 60. Junto con Antonio Rosell hay que reconocer 2 personas, muchas, pero hay 2 más persistentes, que es Rafael Casas, que he señalado antes, y Manolo Gil.
Manolo Gil y fueron los hombres que más veces fueron detenidos, encarcelados. Salieron en libertad, porque no detenido, otra de la cárcel. A mí eso sí me maravilló, porque que te detengan una vez, pues están detenidos porque vas jugando y lo haces. Pero tener conciencia de clase, de sufrir una detención, torturas, otra detención, otra cárcel, y salir e incorporarte, y esas dos personas siempre me han maravillado. Junto con ellos hay que recordar a Luis Zalaya, a Clemente Ballestín, a Miguel Galindo, a Luis Aguero, a Joaquín Verdú, a Faustino Chidona, a José Buenacasa, y por qué no también a Rafael Sánchez y sus hijos Raúl y José Tejeros, a José Ronco, a Ramón Gorriz, a Manuel Machín, Mariano Magallón o Félix Tundidor. Podría decir muchos más, pero esos son el núcleo sobre que cuando en 1966 el Partido Comunista en Aragón decide reestructurarse, dar el paso de ese movimiento de la OSO y demás a lo que luego conocemos como Comisiones Obreras, es ese núcleo. Y las fábricas donde trabaja Taca, Tudor, Giesa, etcétera, etcétera, los núcleos que sirven para crear la primera coordinadora general en el año 67. ¿Cuánto yo me incorporé? Mucho antes, años después. Y ese es el núcleo. ¿Quién no encabeza entonces? ¿A quién se le responsabiliza? Una persona que hasta su detención en el 71, ¿no? Sí, en diciembre del 71, es Fidel Ibáñez. Fidel Ibáñez es, en el núcleo inicial de Comisiones Obreras, los tres agitadores, los tres cabezas visibles eran Fidel Ibáñez, José Luis Alastoy, que a alguno os suena, y Fernando Vargas. Son los tres hombres que aglutinan alrededor de toda la capacidad de movilización. Fidel Ibáñez es detenido en diciembre del 71, viniendo de una coordinadora general junto con Florial Torguet, que también algunos os sonarán. Lo habían detectado en Madrid, el coche, pero no sabían dónde estaba. Pero esperaban a la vuelta. Y en el Cisne, la Guardia Civil para, que allí esperaba la Brigada Político-Social, y fue por lo que luego nos tocó ir a otros a Madrid, porque el hombre que siempre estuvo en el secretariado y en el permanente de Comisiones Obreras a nivel estatal desde el año 67 hasta el año 71 que lo tiene, es Fidel Ibáñez. Por tanto, el mérito de esos años es de él. Tal es así el prestigio que tiene la Comisión Obreras de Zaragoza, que en el año 68 se pensaba hacer la segunda reunión confederal, la primera coordinadora general, en Zaragoza. ¿Pero por qué abortó? Algunos de vosotros os acordaráis que en mayo del 78 hubo una asamblea general en Los Pinares de Venecia, que se llegó a juntar 500 personas, la policía los detuvo y a partir de ahí hubo 30 personas detenidas, etcétera, etcétera, y ya no había ambiente para crear en Zaragoza la coordinadora general de Comisiones Obreras. Y por lo tanto ese es el núcleo que tenemos que pensar, y como decía, toma de conciencia. Pues tú vas cogiendo toma de conciencia, pero mi conciencia, yo llegué a Zaragoza en el año 66 de Madrid. En mi barrio era un barrio muy rarillo, pero la influencia allí era de algo de lo que luego se conoció como el PCML o el FRAP, no sé, algunos sonarán después, posteriormente, pero el PCML. Tal es así de que uno de los fusilados en el año 75 era una amigueta de mi hermana de mi barrio. O sea, el FRAP allí tuvo una... Entré en contacto con Orrete a través de mi hermana que trabajaba de Tele y había conocido a Cristina, a Paquita Sauquillo. Te lo contaba Orrete, incluso Orrete vino alguna vez de Pamplona aquí, y va cogiendo conciencia. Y al final pues acabé en el PC y hasta ahora que sigo siendo afiliado del PC. Y digo afiliado porque por desgracia no puedo presumir de ser militante porque mi militancia es muy lasa. Pero quería saltear otra cosa importante antes que se vea. No me importaría hablar algo. Sí, igual yo te cedo. Seguro que hablo más que tú. Yo no tengo ninguna hora. Habla. No, que me hacen bien.
Yo puedo interesarte lo que he dicho. Si quieres comentar algo. Bueno, quiero decir que yo he dejado a muy medias mi intervención, veo que son casi las 9, y yo hablo del primer estado de excepción. Mi grave problema es el segundo estado de excepción. En el segundo estado de excepción o de derogación del fuero de los trabajadores de los españoles, a mí yo del resultado del primer estado de excepción me quitan la prórroga militar, tengo que hacer la mili o la mili de Logroño me toca hacerla en Irún. El mismo día que decretan este segundo estado de excepción era el que me salgo de la mili, vengo a Zaragoza y me encuentro con que había empezado la represión, que estaba casi montones de detenidos, y entonces yo, por eso del partido, me dedico a la labor de enlace, de citas de seguridad. En una de esas me detienen. En una de lo que hablas tú de Pedro Moreno Rodas, precisamente en casa de Pedro Moreno Rodas, me detienen y, bueno, y yo en ese momento ya la policía me conocía, estuve 16 días en comisaría, a paliza diaria, luego, si tengo tiempo, doy esto, y de ahí me pasan a la cárcel. Estoy en prisión provisional durante 2 meses y medio, 3 meses. Luego fue juzgado por el Tribunal del Público con una petición de 5 años, de la cual me condenaron a 1. García Mateo fue mi abogado, uno de los que ha salido mal nombrado, y lo cumplió en el año 83. Respecto a las torturas, era un poco lo que... tengo yo aquí, se publicó estas cosas que también que decía Adolfo, de lo que se sacaba de la cárcel. Dossier sobre las torturas realizadas, una cosa que se hace en la cárcel, por la gente que estábamos allá, ¿no? Dossier sobre las torturas realizadas por el BPS de Zaragoza, aprovechando el estado de detención 71, fue distribuido por los centros de trabajo entregados a diversas autoridades, gobernador civil, etc. Un grupo demócrata de Zaragoza, páginas de 220 a 223. ¿No? Testimonios. Leo parte del mío, porque, bueno, los testimonios son largos. Fui detenido el 7 de febrero del 71, al trasladarme a la comisaría fui golpeado, bofetadas en la cara, puñetazos en el estómago. El lunes 8 fui sometido durante toda la mañana a golpes. A su vez me hicieron andar en cuclillas y con las manos esposadas entre las piernas. En una habitación muy grande, 3 policías me golpeaban, principalmente patadas al pasar junto a ellos. Cuando me caía por el cansancio, con 2 palos, uno de ellos terminado en punta de hierro, me golpeaban brutalmente en las plantas de los pies. Previamente me habían descansado en los muslos y en los glúteos. Posteriormente me pusieron de pie y continuaban golpeándome en la cara con las manos, estómago, riñones con los puños. En ese momento, a pesar de no haber comido nada desde el día anterior, se provocaron náuseas, tuvieron que llevarme a los lavabos donde vomité. A continuación, con los golpes hasta las 2 de la tarde, en fin. Quedaron secuelas de las cuales yo dejé constancia en la enfermería de la cárcel y efectivamente vi. Y presenté una demanda por torturas que parte la llevó Adolfo, pero no se ha sustanciado nunca en nada. Luego hay anécdotas posteriormente en reclamaciones que hicimos. Pero hay otra mucho más tremenda, que es de Paco Álvarez, estudiante de Ciencias Matemáticas, 20 años, fui detenido el día 4 de febrero a las 9:30 de la noche en el Fui golpeado brutalmente en la cara, estómago y brazos, sentado en el sillón y esposado por detrás, me hacían presión en las esposas mientras me golpeaban en todo el cuerpo. Me tiraban del cuello, quedaban los pies en alto y con una vara que tiene unos casillos de hierro en la punta de unos 20 centímetros empiezan a golpearme. Bueno, en los muslos me golpean con las varas, en las manos. Y llegado el lunes y viendo cómo estaba la situación, dolores muy fuertes en los glúteos y plantas de los pies que tenía echados y de todo el cuerpo, casi insensibles las 2 manos, los continuos interrogatorios y torpedeo psíquico a que era sometido, viendo imposible soportar más esta situación por la noche y con la ayuda de un pequeño trozo de cristal de un termo para la leche
Intenté suicidarme cortándome las venas en la zona de flexión del codo en ambos brazos, logrando profundizar y cortar. Paco Álvarez estaba en una celda enfrente de la mía. En la mía, como había llegado el último, era una celda colectiva con barrotes que se veía todo eso. Yo presencié este suicidio. Para mí, Paco Álvarez, durante 6 días que yo continué en comisaría, se había suicidado. La última imagen es los guardias con una manta, una mancha así de grande, dándole patadas y trasladándole fuera. Luego resultó que no, lo llevaron al hospital, lo recuperaron y cuando llegué a la cárcel vi que estaba allá, ¿no? Bueno, esto en cuanto a reflejar un poco cuál fue la situación en ese momento y que efectivamente son del orden de 100 militantes comunistas, estudiantes, que fueron detenidos en ese periodo, unos procesados, otros no, unos condenados y otros no. Quería de alguna forma dejar un poco de constancia de que no solo eran las anécdotas que contaba al principio, que la lucha política puede ser muy dura, y de hecho fue muy dura. La mayor parte de esos 100 y pico estudiantes se les cortó la carrera, porque si estaban en los primeros cursos no pudieron continuar, entre ellos Pedro Moreno. Y yo, aunque no lo había acabado, me quedaba poco, pude recuperar después y licenciarme y tener una profesión. Pero la mayor parte de todos estos detenidos, bueno, aparte de la represión en ese momento, perdieron las posibilidades de hacer una carrera, han tenido que buscarse la vida al margen, desaparecieron de la universidad y, bueno, una vida muy dura, que no la vida contra la dictadura, en algunos casos, como también Miguel Ángel ha comentado, es muy dura, fue muy dura. Quería dejar constancia un poco de esa situación también, ¿no? Es suficientemente claro todos los costes de esa lucha antifranquista, es evidente. Y además estamos hablando del año 70, 71, que son fechas relativamente recientes, aunque podamos pensar que están lejanas, pero son relativamente recientes. Y quería aprovechar para preguntaros por la cuestión de la impunidad, ¿no? del régimen y sobre todo la incapacidad de la democracia de poder perseguir esas torturas. Vamos a ver, no deja de ser muy llamativo, ¿no? Sí, en este sentido es más frustración que en las otras cosas que efectivamente se han conseguido. Porque esto no se consiguió. Los que nos torturaron, a mí y a nosotros, uno de ellos, Jesús Martínez Torres, llegó a ser jefe de la lucha antiterrorista con el gobierno de Felipe González. Y jefe de información. Todos, Raimundo Maestro, que era el secretario de la policía de aquí, lo ascendieron a jefe superior de brigada de la policía de Sevilla. Todos los que habían actuado en las torturas se promocionaron durante la democracia. Aquí tengo otra historia. En un momento determinado, cuando a Martínez Torres lo nombran eso, uno de los, Miquel Azcuez, médico entonces de Azpeitia, uno de los torturadores aquí, en el periodo en que yo estuve, mandó una carta al país protestando y haciendo constancia de que había sido un torturador. Eso generó después un artículo en El País, sé que vino Bonifacio de la Fuente, incluso que me entrevistó sobre esta situación, y luego incluso hicimos un formato notarial de un grupo de gentes que habíamos estado allá, y fuimos a Madrid expresamente a firmar bajo notario las torturas. Esto llevó incluso a un planteamiento a las Cortes. Pérez Royo, que era diputado en aquel momento por Izquierda Unida, hizo una interpelación al Ministerio de la Gobernación, que era Barrio Nuevo,
en el cual pidió información sobre eso. En Barrio Nuevo, en las Cortes, tengo alguna documentación textual de cómo eso lo negó todo, nos llamó mentirosos y ahí se quedó absolutamente todo. Yo he tratado de mantener durante todo este tiempo la denuncia viva, pero al final, bueno, los protagonistas han muerto, el mismo Jesús Batista Torres ha muerto hace un año o hace poco más. Parece ser que todo eso ha quedado sin ninguna. Desde luego, nunca me han llamado luego a testificar, ni ha habido ninguna operación sobre eso, pero ahí sí que hay una frustración eso, de que efectivamente todas las fuerzas represoras en aquel momento, en el periodo de la democracia, escalaron posiciones muy importantes. Yo es que ahí me retornaría. Lo primero que hace el franquismo es dar la vuelta a la tortilla, y no me refiero jurídicamente, convierte en rebeldes a todos los que habían defendido el gobierno legítimo de la República. Y son juzgados como tales. O sea, lo que hemos visto también hace todo un aparato burocrático, jurídico, legal, que convierte en rebelde, y por eso, no sé, antes he hablado de Grimao. A Grimao lo condena en función de una cosa que había hecho como un señor legal, del gobierno legal, pero lo convierte en rebelde, en asesino. Y a partir de ahí roba, quitan fincas, dinero y demás. Porque aquí se habla mucho del franquismo y de la policía y de la represión. Y nos olvida de que cuando muere Franco, los financieros, banqueros, que se habían estado buscando del franquismo durante 40 años, siguen. El presidente ese de Real Madrid, que tiene una empresa más grande, es una empresa que se hizo millonaria durante el franquismo. Yo vivo en un barrio, mis padres viven en un barrio en Madrid, donde tiene unas murallas de piedra que son del Valle de los Caídos. Y lo habían hecho y lo habían traído a 200 metros de un barrio muy famoso en Madrid, que en Mirasierra había un cuartelillo de presos comunes, que eran los que traían la piedra y la montaban. O sea, y todo eso ha seguido existiendo. Porque confundimos mucha gente una cosa, y por eso mucha gente, cuando habla de la transición, confundimos la democracia con el socialismo. No enteramos de que seguíamos en un estado capitalista. Y en un estado capitalista estamos en una dictadura. Yo digo una cosa, nunca existe democracia. Siempre hay dictadura de una clase. Y la clase dominante en el mundo está así. Y es la clase dominante que aquí, según la correlación de fuerzas, se comporta de una manera, unos kilómetros para abajo, no sé, en Marruecos, por poner un ejemplo, o en Asia, tienen mano de obra esclava y son los mismos patronos. Aquí en Mundo ahora se ha muerto un señor, he visto que era un empresario. Ese no tiene ningún pudor, en donde toda la ropa que se hace en Chechenia y se hace mano de obra esclava. Y aquí es un gran demócrata y parece que era hasta buena persona. Y daba la palmada y daba dinero para los pobres. La lucha de clases es la lucha de una clase sobre otra. Y esa existe y va a existir mientras no seamos capaces de imponer la nuestra. Y eso lo tenemos que tener claro. Y luego, según la correlación de fuerza, ahora mismo en España estamos en un momento donde a nada que nos descuidemos, vamos a regresar hacia atrás. Salvo que seamos capaces de saber a quién votamos y sobre todo cómo nos movilizamos. Y quiero acabar dando las gracias a esta asociación de vecinos por su coherencia. Yo la última vez que estuve aquí era a unos 30 años, pero la conocí prácticamente en el año 78, 79, por ahí no. Y han sido coherentes, todavía son coherentes defendiendo las libertades, la democracia. Y yo eso hay que saudarlo, porque para mí hay dos asociaciones de vecinos de tipo, seguro que me equivoco, pero sobre todo hay dos que me merecen todo mi reconocimiento. Y una es esta y la otra la del Picaral. Yo sé que otras muchas han hecho también cosas, yo no quiero decir, pero esa constancia, esos carteles, esos que tenéis en la calle, es algo maravilloso. Y os quiero dar las gracias por seguir haciendo y ser tan persistentes. Así que muchas gracias.
si os parece acabamos, la verdad es que se nos ha quedado muchísimas cosas. Gustavo, y que podría preguntarle una cosa a los dos que estuvieron en la cárcel. Nosotros los que luchábamos entonces nunca pensábamos que nos iban a detener. Yo creo que nunca me lo planteé y siempre estaba en el filo de la navaja. Y entonces en la cárcel de Torrero entraba a llevar pasteles a los presos políticos, solamente, pero la entrada. Y vosotros qué sentíais, es decir, el estar encerrado en un calabozo es serio, serio, psicológicamente, ¿qué sentíais? Es decir, lo que podíamos haber sentido cualquiera que nos hubieran detenido. Es decir, ¿cuál era vuestro espíritu ahí dentro? ¿Cómo superabais el estar detrás de una reja y esa sensación, ¿no? De, bueno, fundamentalmente impotencia. Solamente, pero ¿cómo, yo me refiero a cómo recuperabais, porque te puede entrar una depresión, una sensación de decir, de aquí ya no voy a salir. Fernando Soto lo ha dicho, para mí lo fundamental, estabas porque sabías por qué estabas ahí. Eso era lo fundamental que te mantenía. Te mantenía cuando la familia te trataba bien, cuando la familia te trataba mal, cuando te tenías que hacer huelgas de hambre, cuando te tenía porque sabías por qué estabas. Es verdad que no todo, por desgracia, no todos los presos políticos, toda la gente que era por eso. Había gente que no era, eso que he dicho, lo cogían en una manifestación porque pasaba por ahí y metían 300.000 pesetas de multa y estaba 3 meses en la cárcel sin saber por qué. Pero el grueso sabíamos por qué estábamos. Otra cosa es que en momentos concretos, por ejemplo, algunos días cuando te chapaban, cuando te echaban el cerrojo, sentías un poco, te encontrabas con 20 y pocos años allí, tengo 12 años encima, pero eran unos momentos muy bien, porque luego, ideológicamente, o menos en la cárcel de Carabanchel, es verdad que ahí he tenido suerte. Yo creo que he tenido suerte por muchos motivos. Primero, porque yo he sido detenido 2 veces y no me han pegado en ninguna de las dos vueltas, más allá del tortazo, el empujón, ninguna de las 2 veces. Una porque me tomaron por la posición del gilipollas que pilla ahí en el sindicato vertical y me preguntaron y nada. Y la otra porque la policía ya dio mucha importancia al sumario y a mí no me tocaba. Me tocó ir a la cárcel de Carabanchel en un momento muy florido de esa cárcel, donde tenía acumulado la lucha de miles, de cientos de compañeros que habían pasado antes y que a base de luchar por la dirección habíamos conseguido cosas inimaginables. Por ejemplo, yo estuve durante 2 años en una celda que era la biblioteca. Teníamos cerca de 1000 libros. Teníamos esa radio que ha dicho que ahora parece que pueden tener radio. Todo el mundo antes es legal. Había una vida política muy activa. Y eso pues te mantenía. Y luego, ¿por qué no? Como decía Cristina Almeida, teníamos más información política que la gente en la calle. Por ejemplo, en la cárcel de Carabanchel se discutió el programa de la Junta Democrática con el director de la cárcel antes que se discutiese y conociera la calle. ¿Y cómo nos llegaban las cosas? Pues mira, había sus canales y llegaban, pues son los tochos. En el libro ese del 8º Congreso, que le ha sido gordo y así de grande, nos llegó por cuadernillos. Y lo teníamos allí, antes que cuando la gente en la calle seguro que no lo conocía. Es decir, que la calle de Carabanchel, pues digo que tuve suerte, porque pude vivir una vida política y conocer a gente políticamente, algunos del peso, pues no sé, de Simón Chanchi Montero, que a lo mejor algunos lo suenan, o Romero Marín. Romero Marín fue la persona que dirigió el PC en Madrid desde la detención de Julián Grimao. Este había sido coronel del ejército soviético. Entre otras muchas cosas, y era un hombre, pero luego había otra gente, por ejemplo yo, la que más siempre han mirado era a uno que se llamaba el Chato, que era un trabajador de Telefunke, oficialmente analfabeto, pero yo no he conocido gente más inteligente que ese hombre. Pues esas cosas tuve dentro de lo malo, pues digo que como una cárcel, es que la cárcel no es toda vivencia, y cuando estás en la cárcel, y sobre todo lo ves en perspectiva, lo tomas como algo más natural, lo sientes más para gente que está fuera. En Torrero no había ese. Pues estuve yo en Torrero tampoco había. Hombre, yo coincidí con gente especial que estaban allá con cadena perpetua, que fueron los del colectivo de la Dado y Martillo, o sea, se habían
les habían condenado en tribunal militar, y en aquel tiempo todavía ellos tenían condenas altísimas, ¿no? Pero la persona sobrevive, como sobrevive en todas las situaciones, ¿no? Yo digo lo de impotencia porque sí que ves que hay cosas que podrías estar haciendo y sin embargo no puedes. Pero, por una parte, claro, lo que dice Miguel Ángel, en algunos nos ha funcionado, que a veces sabemos por qué estamos allá y entonces, bueno, pero claro, por allá había militantes de más o menos grado de militancia, de seguridad, con lo cual yo he visto a gente que lo ha pasado muy mal, y efectivamente con depresiones y con situaciones. De todas maneras, si hay grupo, siempre el grupo colabora mucho. Hace grupo, aunque sea abajo en el olivo aquel que había hallado de la enfermería, corríamos alrededor por la mañana para hacer ejercicio físico, y bueno, pues se hablaba y se mantenía una buena relación. La cárcel de Toledo tenía la ventaja de que las familias llegaban con más facilidad seguramente que cuando está fuera, ¿no? Pero vamos, psicológicamente es bastante duro. Otra historia que también a veces me llama la atención, hablando con la gente que ha estado más tiempo, Fidel, la personalidad necesita asumir ese periodo también, como yo cuando he hablado de las torturas durante los 20 días. Eso no puedes estar con la mente pensando en eso y lo desgraciado que haya podido ser. Se necesita asumir eso. Y entonces, claro, se buscan aspectos como los que decía he conocido a gente que si no hubiera estado en la cárcel no hubiera conocido. Y a gente con lo cual he tenido relación, he tenido no sé qué. Todo eso, bueno, pues compone una cosa bastante compleja y que de todas maneras, pues bueno, unos los toman de una manera, otros de otra. En cualquier caso, objetivamente, son periodos muy malos. Otra cosa es que los tengas que asumir, los asumes y bueno, los superas.